¿Sabías que hay alimentos que no solo afectan tu cuerpo, sino también tu espíritu? En 1 Corintios 10:31 leemos. Así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo revela una verdad impactante. Incluso lo que comemos tiene un propósito espiritual. Pero el enemigo también lo sabe y ha infiltrado nuestra dieta con elementos que debilitan la mente, adormecen el alma y abren puertas al control espiritual. Hoy profundizaremos en cómo Satanás utiliza ciertos alimentos para distorsionar tu discernimiento y obstaculizar tu comunión con Dios. Te mostraremos cómo identificar estos alimentos, entender su impacto y tomar decisiones que glorifiquen al Señor en cada aspecto de tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de lo que pones en tu plato? Desde los tiempos antiguos, la relación entre lo que entra por nuestra boca y lo que sucede en nuestro espíritu ha sido profundamente espiritual. No es casualidad que el primer pecado de la humanidad haya ocurrido a través de un acto tan sencillo como comer un fruto prohibido. En Génesis 3 encontramos la escena que cambió para siempre el curso de la historia humana. Eva, al mirar aquel fruto, lo vio agradable, deseable y aparentemente inofensivo. Pero lo que parecía solo un alimento era, en realidad, la puerta de entrada para la rebelión, la muerte espiritual y la separación entre el hombre y Dios. Este patrón no ha cambiado. Satanás sigue usando lo físico como canal para lo espiritual. Lo hace disfrazando lo destructivo como atractivo, lo contaminado como delicioso y lo peligroso como normal. Y si hay algo que él ha aprendido a utilizar con maestría, es la comida. En la actualidad, muchas personas buscan a Dios, oran, ayunan, asisten a la iglesia y desean vivir en santidad, pero no logran vencer ciertas batallas espirituales. Se sienten apagadas, confusas, con una niebla constante en su mente. Y en muchos casos, la raíz del problema no está en un pecado visible, ni en una maldición heredada. Está en lo que consumen cada día sin cuestionarlo, porque lo que alimenta tu cuerpo también afecta a tu espíritu. No hay división entre lo físico y lo espiritual. Cuando hablamos del templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo nos recuerda con fuerza. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este llamado no solo abarca el comportamiento sexual o la santidad moral, sino todo lo que involucra el cuerpo, incluyendo lo que comemos. Muchas veces ignoramos esta verdad. Pensamos que mientras oramos y ayunamos de vez en cuando, lo demás no importa. Pero el enemigo ha establecido fortalezas silenciosas a través de nuestros hábitos alimenticios. Lo hace sin que lo notemos, porque sabe que si logra debilitar el cuerpo, puede nublar la mente. Y si logra nublar la mente, puede cerrar el oído espiritual. Y cuando el oído espiritual se apaga, dejamos de escuchar la voz de Dios. Nos volvemos insensibles, reactivos, impulsivos. Nuestra alma se desconecta de lo eterno y se enfoca en lo inmediato, en el deseo momentáneo, en el antojo que esclaviza. Así como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, muchos hoy entregan su propósito divino a cambio de saciar un apetito inmediato. El relato de Esaú en Génesis 25 es uno de los más claros ejemplos de cómo el alimento puede ser usado por el enemigo para robar destinos. Esaú regresó cansado del campo y encontró a su hermano Jacob cocinando. Su hambre era tan intensa
que no pudo ver el valor de su herencia. Le dijo a Jacob: dame de ese guiso rojo, que estoy muy cansado. Y Jacob le respondió: véndeme primero tu primogenitura. Lo más grave no fue la oferta, sino la respuesta de Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Y en ese momento lo entregó todo por un plato. El texto bíblico dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Este episodio muestra cómo el apetito, cuando domina al alma, puede llevarnos a tomar decisiones espiritualmente fatales. El enemigo sabe que cuando el cuerpo grita y el espíritu está débil, el alma cede. Y por eso busca usar la comida como una herramienta de manipulación. Pero el peligro no está solo en lo que comemos en exceso o de forma compulsiva. Está también en lo que comemos sin conocimiento. Muchos productos que forman parte habitual de la dieta moderna han sido diseñados no para nutrir, sino para controlar, para crear dependencia, para estimular emociones negativas, para mantener al cuerpo en estado de inflamación, de letargo, de ansiedad. Y lo más alarmante es que estos efectos no son solo biológicos, son espirituales, porque un cuerpo alterado afecta la oración. Una mente saturada de toxinas pierde claridad para discernir. Un sistema nervioso en constante estimulación se vuelve incapaz de permanecer en quietud. Y sin quietud no hay intimidad con Dios. Salmos 46, 10 nos recuerda: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Pero si el sistema interno está en caos, el alma no encuentra ese silencio sagrado donde Dios habla. Jesús mismo nos mostró que el alimento tiene implicaciones espirituales profundas. En su ayuno de 40 días en el desierto, Satanás se le presentó no con una espada ni con amenaza, no, sino con pan. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No estaba cuestionando solo su poder, sino su necesidad. Le ofrecía satisfacer un hambre legítima de forma ilegítima. Pero Jesús respondió con una verdad eterna: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este versículo no es una frase poética, es una declaración de prioridad espiritual. El alma necesita más la voz de Dios que el cuerpo, el pan. Y cuando ponemos el apetito por encima de la palabra, abrimos la puerta a la manipulación del enemigo. Hoy más que nunca vivimos rodeados de ofertas que no solo buscan saciar el estómago, sino capturar el alma. Comidas rápidas, aditivos artificiales, sabores exagerados, todo ha sido diseñado para alterar la química interna. Y en esa alteración se produce también una distorsión espiritual. Las personas se vuelven adictas no solo al azúcar o a la grasa, sino al estado emocional que estas comidas generan. Se alimentan para calmar la ansiedad, para escapar del dolor, para llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Pero cada vez que buscan refugio en la comida, en lugar de buscarlo en Dios, se alejan un poco más del altar. Filipenses 3:19 habla con fuerza sobre esto. Su destino es la perdición, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que es vergonzoso. Solo piensan en lo terrenal. Este versículo no solo denuncia la glotonería, sino la idolatría oculta que puede esconderse en un plato. Cuando el alimento se convierte en un ídolo, deja de ser un regalo de Dios y se transforma en una cadena. Y el enemigo sabe cómo reforzar esas cadenas con cada bocado disfrazado de placer. En muchos casos, las batallas espirituales no se ganan solo con oración, sino con obediencia práctica. Dios puede liberarte del temor, de la culpa, de la ansiedad, pero si sigues alimentando a diario lo que te mantiene débil, estás saboteando tu propio
proceso de restauración. Por eso es necesario despertar, ver más allá del sabor, discernir el origen, el propósito, el efecto de lo que consumimos. No se trata de entrar en legalismos, sino de vivir con conciencia espiritual, de entender que cada elección alimenticia puede acercarte o alejarte de la sensibilidad divina. Dios desea que seamos libres, no solo del pecado visible, sino también de las ataduras invisibles. Y una de las más comunes hoy es la atadura alimenticia. Personas que no pueden dejar ciertos productos aunque saben que les hacen daño. Creyentes que no logran avanzar en su vida espiritual porque están sometidos a constantes ciclos de desequilibrio físico. Pero hay esperanza. Así como Jesús venció la tentación en el desierto, nosotros también podemos hacerlo. No con fuerza humana, sino con dependencia del Espíritu Santo. Romanos 8:13 lo afirma claramente. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Aquí está la clave. No se trata de voluntad propia, sino de rendición. Cuando el Espíritu gobierna, el apetito se somete. El enemigo quiere que sigamos comiendo sin pensar, sin discernir, sin cuestionar. Porque sabe que si logra controlar tu plato puede entorpecer tu propósito. Pero Dios te llama a vivir en libertad, a honrar el templo que Él te dio, a fortalecer tu cuerpo para que tu espíritu fluya con claridad. Y esa transformación empieza con conciencia, con decisiones pequeñas que se convierten en hábitos, con oraciones que no solo piden fuerza, sino sabiduría para elegir bien. Porque lo que hoy parece una elección trivial puede ser en realidad una decisión espiritual. Y lo que deja fuera de tu plato puede ser la llave que abre la puerta a una nueva dimensión de claridad, fuerza y comunión con Dios. Esta es la verdad que muchos no se atreven a decir. Satanás sigue usando el alimento como arma. Pero también es la verdad que hoy te empodera. Tú puedes romper ese ciclo. Puedes recuperar el control. Puedes decidir comer no por emoción, sino por propósito. No para llenar un vacío, sino para honrar al Creador. Y cuando lo haces, todo cambia. La mente se aclara, el alma se estabiliza, el espíritu se eleva. Empiezas a oír con más nitidez, a discernir con más precisión, a caminar con más firmeza, porque ya no estás alimentándote de lo que el enemigo te pone delante, sino de lo que Dios preparó para ti. Como dice el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta es la mesa del Señor, una mesa de restauración, de discernimiento, de victoria. Y todo comienza en el plato. ¿Estás listo para limpiar tu altar desde lo que comes? ¿Estás dispuesto a ver la comida no solo como energía, sino como parte de tu adoración? Si es así, has dado el primer paso hacia una libertad más profunda. Porque cuando el cuerpo se somete, el espíritu se eleva. Y cuando el espíritu se eleva, el enemigo pierde el control. En el corazón de muchas batallas espirituales existe un enemigo silencioso que no grita, no amenaza, no se manifiesta con violencia, pero debilita lentamente el discernimiento, entorpece la mente y satura el alma de confusión el azúcar. A lo largo de la historia, Satanás ha perfeccionado su estrategia de disfrazar lo mortal como placentero. Y pocas trampas son tan eficaces como este dulce agente de control. No se trata solo de una sustancia física. El azúcar se ha convertido en una vía directa para alterar la voluntad, nublar el juicio y desviar el enfoque espiritual del creyente. Mientras que muchos se protegen contra ataques visibles, no perciben que cada bocado azucarado puede estar reforzando una fortaleza espiritual interna diseñada para sabotear su comunión con Dios.
El enemigo sabe que para mantener al creyente fuera del campo de batalla no siempre necesita tentarlo con pecados escandalosos. Basta con mantenerlo cómodo, pasivo y ocupado con deseos inmediatos que lo alejan de la sobriedad espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este llamado a la sobriedad no se limita a la tertulia, las emociones o pensamientos. Incluye también el estado del cuerpo, la mente y los impulsos. Cuando el cuerpo está adormecido por los efectos del azúcar, la vigilancia se debilita, la voluntad se dispersa y el alma se vuelve presa fácil. El azúcar actúa no solo sobre el cuerpo físico, sino también sobre la capacidad espiritual del individuo. Sus efectos sobre el sistema nervioso, la energía, el sueño y el humor son profundamente conocidos, pero lo que muchos ignoran es cómo estos efectos bloquean el fluir del espíritu. Un cuerpo en constante desequilibrio metabólico no puede sostener el nivel de concentración que la oración demanda. Una mente saturada de estímulos dulces no logra mantenerse firme en la lectura de la palabra. Un corazón dominado por los antojos no puede entregarse por completo al altar. El azúcar no solo alimenta el cuerpo, alimenta el desorden interno que impide el alineamiento con la voluntad divina. Pablo, al escribir a los Gálatas, fue enfático en distinguir los frutos del espíritu de los deseos de la carne. En Gálatas 5, 16 a 17, declara: digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Aquí radica una verdad clave. El azúcar, como generador de placer inmediato y necesidad constante, refuerza los deseos de la carne. Quien vive bajo su dominio difícilmente puede andar en el espíritu, porque la carne se fortalece con cada dosis. Y donde la carne es fuerte, el discernimiento es débil. En la Escritura vemos cómo el dominio propio es una marca distintiva de quien vive para Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio no es solo sobre los pecados evidentes, sino sobre cada área de la vida, incluyendo lo que consumimos. El creyente que no ejerce dominio sobre su alimentación, especialmente en relación con el azúcar, está cediendo una parte vital de su integridad espiritual. No hay dominio cuando el cuerpo exige y el alma obedece. No hay libertad cuando la mente está bajo el efecto de una sustancia que genera ciclos de ansiedad, culpa y dependencia. Y no hay claridad cuando el templo del espíritu es sistemáticamente contaminado. En Proverbios 25:28 se nos advierte: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este muro de protección espiritual se debilita cuando el control sobre lo que se consume se pierde. El azúcar no solo actúa como destructor de la salud física, sino como derribador de muros espirituales. Al generar una dependencia interna, crea espacios de vulnerabilidad por donde el enemigo puede infiltrar pensamientos, emociones y hábitos destructivos. La necesidad constante de satisfacción inmediata a través de lo dulce es incompatible con la paciencia, la templanza y la perseverancia que caracterizan al fruto del Espíritu. Jesús enseñó que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Esta debilidad no es abstracta ni simbólica, es una realidad diaria que se manifiesta en pequeñas decisiones. Cuando se ignora el efecto espiritual del azúcar, se fortalece una parte de la carne que exige ser complacida. Se genera una batalla silenciosa donde el cuerpo dirige y el alma cede.
Y cuando el cuerpo se convierte en amo, la conexión con el cielo se entorpece. Porque el Espíritu Santo no habita en desorden ni fluye con libertad donde la carne gobierna. En Romanos 13:14 Pablo instruye: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta instrucción aplicada a lo cotidiano implica también no abastecer al cuerpo con aquello que fortalece sus pasiones. El azúcar, en su forma refinada y procesada, se ha convertido en un aliado del caos interior. Provee energía falsa, despierta apetitos insaciables y fomenta una constante insatisfacción. Esta insatisfacción no solo es física, es espiritual. Porque quien busca placer en el paladar, muchas veces lo hace desde un vacío en el alma. Y cuando ese vacío no es llenado por Dios, se convierte en una grieta por donde el enemigo opera. La idolatría es uno de los pecados más confrontados en toda la Escritura. Y aunque muchos la asocian solo con imágenes o deidades paganas, la idolatría se manifiesta también en cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en el corazón. En Colosenses 3:5 se nos exhorta: haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, el deseo excesivo, la necesidad compulsiva de algo que no se necesita, son expresiones de idolatría. Y el consumo incontrolado de azúcar, especialmente cuando responde a impulsos emocionales, es una forma sutil pero peligrosa de rendir culto a lo que satisface la carne. El libro de Daniel nos ofrece un contraste poderoso. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, se le ofrecieron los manjares del rey, pero él decidió no contaminarse. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esta decisión no fue trivial. Daniel entendía que lo que comía afectaba su pureza, su discernimiento, su capacidad de recibir revelación. Por eso, al negarse a los placeres del palacio, se preparó para recibir visiones, sabiduría y autoridad. Lo que comía estaba conectado directamente con su capacidad espiritual. Y esa conexión sigue siendo vigente para nosotros hoy. La obediencia en lo pequeño prepara el terreno para la revelación en lo grande. Quien no puede controlar lo que entra por su boca difícilmente podrá sostener el peso de una visión divina. La fidelidad alimenticia, especialmente en lo relacionado con el azúcar, no es un detalle irrelevante, es una señal de madurez espiritual. No se trata de legalismo, sino de entendimiento. Cuando se comprende que el enemigo puede usar una sustancia dulce como una arma amarga, se despierta el celo por la pureza en cada área del cuerpo y del alma. Muchos anhelan oír la voz de Dios con claridad, tener sueños proféticos, recibir dirección divina, pero su altar está contaminado con excesos que los desconectan. No es que Dios no hable, es que el ruido interno generado por el desorden alimenticio apaga la frecuencia espiritual. Isaías 30:21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta sensibilidad solo florece en un ambiente de quietud, de limpieza interna, de cuerpo sujeto al espíritu. Cuando el azúcar reina, la niebla se instala. Pero cuando el dominio vuelve, la voz de Dios se amplifica. Es tiempo de tomar conciencia. No se puede seguir ignorando el vínculo entre el azúcar y la opresión espiritual. Lo que parece placer puede ser trampa. Lo que parece normal puede ser un sistema cuidadosamente diseñado para adormecer el alma. Pero la verdad libera. Y la verdad es que el dominio propio es posible, que el cuerpo puede ser restaurado, que la mente puede ser purificada y que el espíritu puede volver a elevarse por encima de los deseos de la carne. En Tito 2:11-12 se nos recuerda:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La sobriedad no es un estado emocional, es una disciplina espiritual. Y empieza por lo que se permite entrar al cuerpo. El azúcar, lejos de ser inofensivo, puede ser un instrumento de esclavitud moderna. Pero no tiene que ser así, porque el poder de Dios está disponible para deshacer toda atadura, incluso las que entran disfrazadas de dulzura. Quien decide renunciar al dominio del azúcar no está haciendo una dieta, está levantando un altar, está diciendo: Señor, este cuerpo es tuyo, esta mente es tuya, este templo es para tu gloria. El ayuno rompe cadenas, la obediencia restaura el orden y el discernimiento regresa cuando el cuerpo se somete. Esta es la libertad que Dios ofrece, no solo en lo espiritual abstracto, sino en lo práctico, en lo concreto, en lo cotidiano. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y si eres fiel en lo que comes, en lo que permites que entre en tu sistema, serás también fiel en lo que sale de tu boca, en lo que tus manos hacen, en lo que tu vida produce. La dulzura verdadera no está en una sustancia que altera el cuerpo, sino en la palabra viva que fortalece el alma. La manipulación del enemigo rara vez se presenta de forma directa. Su estrategia más eficaz ha sido siempre operar desde sistemas que parecen funcionales, estructuras que aparentan orden, pero que en su raíz esconden intenciones contrarias al propósito de Dios. Uno de esos sistemas ha sido la industria alimentaria moderna, con apariencias de progreso, con etiquetas llamativas, con tecnologías que prometen conveniencia y eficiencia. Se ha establecido un pacto invisible entre el cuerpo humano y la estructura de una Babilonia contemporánea. Una Babilonia que, como la de las Escrituras, no busca solamente controlar lo externo, sino penetrar el alma, desarraigar la identidad espiritual y establecer una cultura de dependencia, confusión y rebelión sutil. Desde el inicio, la ciudad de Babilonia ha simbolizado más que una ubicación geográfica. Representa un sistema contrario al reino de Dios, un orden construido sobre el orgullo, la autoglorificación, la idolatría y la manipulación. En Apocalipsis 18:2, la caída de esta gran ciudad es anunciada con estas palabras: ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Esta figura profética describe el final de un sistema que durante siglos ha influenciado las naciones con promesas vacías y productos contaminados. Hoy ese sistema sigue activo, operando a través de industrias que no solo comercian con bienes, sino con almas. La industria de los alimentos procesados se ha levantado como un reflejo de esta Babilonia moderna. Con una promesa de facilidad, accesibilidad y abundancia, ha introducido productos diseñados no para nutrir, sino para esclavizar. Aditivos, colorantes, conservantes, estabilizantes, fórmulas creadas para maximizar sabor y vida útil a costa de la integridad del cuerpo. Estas fórmulas no son neutrales. Han sido elaboradas para crear hábitos de consumo, para despertar antojos que el cuerpo no necesita, para fomentar una relación distorsionada con la comida que desvía la atención de lo que verdaderamente importa. En Romanos 16:18 se afirma: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este versículo retrata con exactitud la esencia del engaño detrás de muchos productos procesados
que dominan los supermercados del mundo. El cuerpo fue diseñado por Dios para recibir alimento natural directamente de la tierra, tal como fue provisto en la creación. Génesis 1:29 registra las palabras del Creador. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esta declaración no solo establece una dieta, establece una relación entre el ser humano y la provisión divina. Comer lo que Dios creó es un acto de confianza en su diseño perfecto. Sustituirlo por mezclas artificiales, manipuladas por intereses comerciales, es una forma sutil de apartarse de ese diseño. No se trata simplemente de una elección alimenticia, sino de una alineación espiritual con sistemas que no honran al Creador. El control que estos alimentos ejercen sobre la mente y el cuerpo no es accidental. Está diseñado para generar dependencia. Alimentos ultraprocesados que alteran los niveles de dopamina en el cerebro, creando un ciclo de placer inmediato, seguido de caída emocional, ansiedad, irritabilidad y necesidad de consumir más. Este ciclo se repite constantemente, formando una adicción disfrazada de hábito normal. En Juan 10:10 Jesús advirtió: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo del enemigo es arrebatar esa vida abundante. Si no puede hacerlo con pecado visible, lo hará con hábitos cotidianos que corrompen el templo interior y disminuyen la capacidad espiritual. No hay neutralidad en el sistema de Babilonia. Cada parte está diseñada para operar como engranaje de control. En Daniel 1, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el rey de Babilonia ordenó que los jóvenes escogidos comieran de la comida del palacio. Esto no era un simple gesto de hospitalidad, era un mecanismo para asimilarlos a la cultura babilónica, para despojarlos de su identidad espiritual, para eliminar sus costumbres y su dependencia de Dios. Daniel discernió el peligro y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Su decisión no fue religiosa, fue profética. Entendió que lo que entraba en su cuerpo afectaría su espíritu y que comprometer su alimentación significaba someterse a un sistema diseñado para apagar su llamado. Hoy, ese mismo principio sigue vigente. La comida de Babilonia está envasada, congelada, cargada de ingredientes que no se pueden pronunciar, diseñada para adormecer el discernimiento. No alimenta, entretiene. No fortalece, adormece. Y en ese estado de comodidad y complacencia el alma pierde su sensibilidad. El espíritu se embota. La oración se vuelve difícil. El ayuno se torna imposible. La palabra ya no se digiere, porque el cuerpo, saturado de toxinas, pierde su capacidad de alinear sus ritmos al mover del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:17 se declara: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este templo no debe ser destruido con actos violentos. Basta con permitir una destrucción lenta y sistemática mediante el consumo diario de lo que fue diseñado para desequilibrar. El poder del sistema no reside solo en el producto, sino en la costumbre. Comer lo que el mundo ofrece sin cuestionarlo es ceder a una programación que busca borrar toda conexión con el propósito divino. Y esa programación ha sido perfeccionada a través de décadas de publicidad, educación dirigida y disponibilidad masiva. No es casualidad que los alimentos más dañinos sean los más baratos, los más accesibles, los más promovidos. El sistema opera para que lo destructivo parezca normal,
para que cuestionarlo sea visto como exageración. Pero el Evangelio nunca fue un llamado a la comodidad, fue un llamado al discernimiento. Efesios 5, 15, 17 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser entendido de la voluntad del Señor implica observar con ojos espirituales lo que el mundo natural presenta como inocente. Implica cuestionar no solo lo que se consume, sino por qué se consume. Preguntar si lo que se lleva al cuerpo honra al Dios que lo creó, o si es parte de un patrón impuesto por un sistema que desea apagar la luz interior. En el Apocalipsis, la Gran Babilonia es descrita como una ciudad que comercia, no solo con oro y plata, sino también con almas de hombre. Apocalipsis 18, 13. Este comercio espiritual sigue vigente y uno de sus canales más efectivos ha sido la alimentación. Alimentos que destruyen la voluntad, que debilitan la fe, que alejan de la disciplina espiritual. El cuerpo del creyente no debe ser alimentado por sistemas que niegan a Dios. Debe ser sostenido por aquello que fluye de la tierra con pureza, como fue en el principio. Volver a lo natural, a lo creado por el Padre, no es una moda ni una dieta. Es un acto de adoración. Es una señal de que el corazón ha decidido no participar del pacto con Babilonia, que ha roto con la dependencia, que ha escogido la integridad, aún en lo más cotidiano. En Hebreos 12, 1 se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Algunos de esos pesos no son visibles, pero están en el plato. Pesan sobre la mente, sobre la voluntad, sobre la oración. Despojarnos de ellos es clave para correr con libertad. El alimento procesado no es simplemente una elección cultural, es una estrategia espiritual diseñada para hacer que el creyente sea incapaz de perseverar en lo eterno, porque está atrapado en ciclos físicos que lo esclavizan a lo temporal. La fuerza que se requiere para vivir en santidad empieza por un cuerpo que no esté gobernado por antojos, químicos ni adicciones. Un cuerpo que se ofrece a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable, como dice Romanos 12:1. Este sacrificio no es simbólico, es real. Implica disciplina, renuncia, discernimiento. Implica tomar la decisión de no contaminarse con lo que el mundo ofrece, aun cuando todos lo consuman. La restauración del altar comienza con el desmantelamiento del sistema de control. Y uno de los pilares de ese sistema es lo que se consume a diario. Comer según la voluntad de Dios es un acto de resistencia espiritual. Es declarar que el cuerpo no será instrumento del enemigo, que la mente no será programada por la industria, que el corazón no será dirigido por impulsos artificiales. Es romper el pacto con Babilonia, no con palabras, sino con hechos. Es decir, como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, 15. Incluso en la mesa. La batalla por la santidad no se libra solo en lo visible, se libra en cada detalle y el enemigo lo sabe. Por eso ha invertido en sistemas que parecen inofensivos, pero que modelan generaciones enteras. La alimentación procesada es una de esas herramientas, pero no tiene por qué seguir siéndolo. El creyente que despierta, que discierne, que renuncia, se convierte en luz en medio de la oscuridad, en ejemplo viviente de que hay una forma diferente de vivir, de comer, de glorificar a Dios con todo el cuerpo. El cuerpo no es un simple contenedor, es templo, es morada, es espacio sagrado donde habita el Espíritu del Dios viviente. Esta verdad repetida y enfatizada en la Escritura exige un nivel de responsabilidad que muchos han ignorado, porque no se trata solamente de mantener un exterior limpio o de guardar ciertas prácticas espirituales. Se trata de cuidar lo que entra,
de vigilar lo que permanece dentro, de discernir qué sustancias cruzan el umbral de lo físico hacia lo espiritual. Y hoy más que nunca existen agentes invisibles que contaminan ese templo con una eficacia que sobrepasa lo visible. Sustancias que entran por la boca, que parecen inofensivas, pero que operan con una precisión destructiva, diseñada para corroer la pureza interna y obstaculizar la presencia de Dios en la vida del creyente. En primera a los Corintios 3, 16 a 17, el apóstol Pablo lanza una advertencia que resuena con fuerza. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta declaración no es simbólica, no es retórica, es un mandato directo. El cuerpo fue consagrado por Dios para ser su morada, y profanarlo con sustancias que degradan, alteran, corrompen y enferman es una forma de profanación espiritual. No hay neutralidad cuando se permite que lo impuro habite lo que fue hecho para lo santo. Muchas de las sustancias que hoy inundan los alimentos no se encuentran en la creación original. No forman parte del diseño divino, no provienen de la tierra, ni del fruto, ni de la semilla. Provienen de laboratorios, de procesos sintéticos, de fórmulas creadas por sistemas humanos que priorizan la rentabilidad sobre la santidad del cuerpo. Conservantes artificiales, colorantes químicos, estabilizantes, emulsionantes, edulcorantes, aditivos con nombres irreconocibles, pero con efectos devastadores. Estas sustancias alteran los sistemas del cuerpo, confunden el equilibrio natural y en muchos casos abren puertas a enfermedades físicas que luego se traducen en agotamiento espiritual, debilidad emocional y desconexión con lo eterno. Cuando el cuerpo está intoxicado, la mente no discierne. Cuando el sistema interno está inflamado, el alma se vuelve inestable. Cuando las sustancias impuras habitan lo que fue llamado a ser sagrado, el fluir del espíritu se interrumpe. No porque Dios se aparte, sino porque el hombre ha entregado su santuario al desorden. En Levítico 11, Dios establece leyes alimentarias para su pueblo, no como una imposición arbitraria, sino como una forma de mantener la pureza del cuerpo en correspondencia con la pureza del alma. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y esa santidad debía comenzar desde lo que se comía, porque lo que se introduce al cuerpo tiene consecuencias espirituales. Hoy se vive bajo la ilusión de que el cuerpo es autónomo, que lo que se come es asunto personal, que mientras el alma se mantenga limpia, el cuerpo puede tolerar cualquier cosa. Pero la Escritura jamás separa lo físico de lo espiritual. Lo que afecta al cuerpo afecta al espíritu. Lo que debilita al cuerpo entorpece la oración. Lo que intoxica el cuerpo distorsiona la percepción de la verdad. En Ezequiel 44, 23, hablando de los sacerdotes, se dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese discernimiento no puede perderse. En tiempos donde lo impuro se presenta como normal, el pueblo de Dios debe recuperar la capacidad de distinguir entre lo que honra al templo y lo que lo profana. El enemigo no necesita destruir de golpe. Le basta con introducir pequeñas dosis de contaminación constante. Un aditivo aquí, un químico allá. Poco a poco, el cuerpo deja de responder, la energía disminuye, la mente se embota, la voluntad se vuelve débil. Y entonces las disciplinas espirituales que antes fluían con gozo se vuelven difíciles, pesadas, casi imposibles. Ya no se trata solo de orar más
o ayunar más. Se trata de desintoxicar el altar, de vaciar el templo de todo lo que no proviene de Dios. Porque no hay fuego que descienda sobre un altar contaminado. No hay gloria que se manifieste donde hay impureza aceptada. Y muchas veces esa impureza no es moral, es física. En 2 Corintios 7:1 Pablo clama: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la limpieza no es parcial, es completa. Es del cuerpo y del alma. Es de lo que se ve y de lo que no se ve. Es de lo que se piensa y de lo que se ingiere. Perfeccionar la santidad incluye revisar lo que se introduce al cuerpo a través de la alimentación. Incluye discernir si los ingredientes que entran en contacto con el templo de Dios promueven vida o siembra de muerte. Porque la contaminación no siempre se nota de inmediato, pero siempre deja huella. Los efectos de estas sustancias no son solo físicos. Muchas alteran la química cerebral, afectan los niveles hormonales, generan ansiedad, interrumpen el sueño, provocan estados de letargo o hiperactividad. Y en ese estado alterado, la sensibilidad espiritual se reduce, el discernimiento se apaga, la convicción se vuelve tenue, el hambre por la palabra desaparece, la pasión por la oración se enfría. No porque Dios no esté, sino porque el cuerpo ha sido comprometido. Un cuerpo bajo los efectos de sustancias contaminantes no puede ser un altar limpio. Y si el altar está impuro, el fuego del cielo no se manifiesta con plenitud. En Isaías 1:11-15, Dios reprende a su pueblo por ofrecer sacrificios mientras sus manos están manchadas. No con sangre literal, sino con impureza en sus acciones, en su estilo de vida, en su falta de integridad. Y declara: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Estas palabras son duras, pero reflejan la santidad del Dios que habita en nosotros. Él no comparte su morada con lo que contamina. No acepta un sacrificio ofrecido desde un altar profanado. Y hoy muchas ofrendas espirituales son rechazadas no por falta de intención, sino por falta de limpieza en el templo. La disciplina alimenticia no es una moda de salud, es una expresión de consagración. Es la forma en que el cuerpo testifica que ha sido apartado para un propósito superior. Y cuando esa disciplina se rompe con la inclusión constante de sustancias contaminantes, se pierde el testimonio, se borra la distinción, se diluye la luz. Por eso es necesario despertar, entender que la batalla espiritual también se libra en el cuerpo, que la obediencia también se manifiesta en la comida, que la santidad también se defiende desde la pureza física. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamado es total, no deja espacio para áreas descuidadas. El mundo no comprende esta verdad, ve la alimentación como gusto, como hábito, como industria, pero el reino de Dios la ve como testimonio, como altar, como obediencia, y quien ha sido llamado a ser morada del Espíritu no puede seguir permitiendo que sustancias artificiales profanen ese lugar sagrado. El cambio comienza con una decisión: cerrar las puertas del templo a lo impuro, no por legalismo, sino por celo santo, no por apariencia, sino por convicción. Porque el Dios que habita en ti no tolera compartir su espacio con la contaminación que el sistema promueve. El cuerpo del creyente debe volver a ser refugio de la presencia, no almacén de toxina. Debe reflejar la gloria de su Creador en cada célula, en cada órgano, en cada función. Y eso solo es posible
cuando lo que entra es digno de quien habita dentro, cuando lo que se consume respalda la oración, no la bloquea, cuando lo que se introduce promueve la claridad, no la confusión, cuando el alimento no es solo sustento, sino una extensión del culto racional al Dios vivo. La restauración del templo comienza por sus puertas. Si las puertas permiten la entrada de lo impuro, el altar no podrá ser restaurado. Pero si esas puertas se cierran, si el creyente decide que nada ajeno al diseño de Dios tendrá acceso a su cuerpo, entonces el fuego volverá a descender, la gloria llenará el templo y el Espíritu encontrará un lugar digno para habitar. Cuando el apetito domina, el alma se debilita. No es una afirmación simbólica, es una verdad espiritual que atraviesa la Escritura de principio a fin. El cuerpo fue creado con necesidades, pero nunca con el propósito de que esas necesidades gobernaran sobre la voluntad. Desde el inicio, el ser humano fue llamado a ejercer dominio, primero sobre la creación, luego sobre sí mismo. Pero cuando el orden se invierte y lo físico toma el lugar de lo espiritual, el enemigo encuentra una vía directa para operar desde adentro. No lo hace con estruendo, sino con un deseo persistente, con una necesidad que se vuelve hábito, con un impulso que se transforma en patrón. Y en ese patrón, la glotonería espiritual se establece como una fuerza silenciosa que desvía, que apaga, que contamina. No es casualidad que muchas de las caídas más trágicas en la Biblia comiencen con un apetito desordenado. Adán y Eva no pecaron al ver, sino al desear y consumir. Esaú no perdió su primogenitura por una traición, sino por un plato. El pueblo de Israel no cayó en el desierto por falta de provisión, sino por codiciar con el corazón y anhelar la comida de Egipto más que la presencia de Dios. En Números 11, 4-6, el pueblo expresa su queja. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este lamento no era por hambre, era por deseo, no era por necesidad, era por nostalgia de un pasado de esclavitud disfrazado de sabor. La glotonería espiritual se manifiesta cuando el alma elige el placer inmediato por encima del sustento divino. Y ese intercambio, aunque parezca pequeño, tiene consecuencias eternas. El apóstol Pablo no ignoró este principio. En Filipenses 3:18-19 escribió con lágrimas: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No es una metáfora, es una denuncia espiritual, el vientre convertido en Dios, el apetito elevado a objeto de culto, la necesidad transformada en trono, donde el deseo reina y el espíritu queda en segundo plano. Esta condición no se manifiesta en un solo acto, sino en una vida marcada por la constante rendición al impulso. Comer sin propósito, consumir sin discernimiento, buscar consuelo en el alimento, son señales de una batalla más profunda, donde el enemigo ya no necesita atacar desde fuera porque ha sido invitado a operar desde dentro. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió a Satanás con una verdad que resuena en cada generación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En esta respuesta no solo hay una defensa, hay una prioridad. El alma que vive de pan únicamente es un alma vacía. El alma que encuentra su sustento en la palabra de Dios es un alma que supera el deseo, que ordena sus impulsos,
que gobierna sobre el cuerpo. Porque el verdadero ayuno no es solo la abstención de alimento, es la victoria sobre lo que quiere controlarnos. La glotonería espiritual no se vence con restricción temporal, sino con una transformación interna, donde la comida deja de ser refugio y vuelve a ser sustento, donde el cuerpo deja de ser trono del deseo y se convierte en instrumento de adoración. Proverbios 23:2 declara con firmeza: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Esta instrucción no habla de violencia, habla de dominio, de la urgencia de contener lo que puede llevar a la ruina. Porque cuando el apetito crece sin límite, cuando lo físico se impone sobre lo espiritual, todo lo demás comienza a desordenarse. Las decisiones se basan en impulsos. La oración se vuelve esporádica. La sensibilidad se apaga. El corazón que antes ardía por Dios ahora se encuentra distraído, saciado de lo externo, pero vacío por dentro. Y es en ese vacío donde el enemigo siembra duda, apatía, tibieza y finalmente conformismo. En Romanos 14:17 se nos recuerda una dimensión más profunda del reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no elimina la importancia de lo que se come, pero establece prioridades. El problema no está en alimentarse, sino en vivir para ello, en convertir la mesa en altar, pero no para el Dios verdadero, sino para el deseo disfrazado de necesidad. El reino de Dios no opera en la gula, no fluye en la compulsión, no se manifiesta en el exceso, fluye en la templanza, en el dominio propio, en la obediencia. Y donde hay obediencia, el enemigo pierde acceso. La glotonería espiritual va más allá del número de veces que se come. Se manifiesta en la dependencia emocional, en la incapacidad de decir no, en el uso del alimento como escape, como consuelo, como sustituto de la presencia de Dios. Se manifiesta cuando el alma está inquieta y en lugar de buscar al espíritu, busca el refrigerador. Cuando el dolor, la ansiedad, el estrés o la tristeza no se presentan delante del altar, sino delante de una mesa cargada de respuestas vacías. Esta actitud, aunque común, no es inofensiva. Es una puerta abierta, es una brecha espiritual, es un canal por donde el enemigo afianza su control. Porque el cuerpo que no se sujeta, se entrega. Y el alma que no gobierna, se esclaviza. La Escritura nos muestra el modelo opuesto. Hombres y mujeres que aprendieron a sujetar el cuerpo para liberar el alma. Moisés ayunó 40 días en la montaña y recibió la ley. Elías caminó con el sustento del cielo y oyó la voz suave del Señor. Jesús ayunó en el desierto y venció al enemigo cara a cara. No fue casualidad, fue principio, fue diseño. El cuerpo que se somete se convierte en canal de revelación. El cuerpo que domina se vuelve instrumento de gloria. Pero el cuerpo que gobierna interrumpe la comunión, desvía la atención y limita la manifestación del Espíritu. En Gálatas 5:24 leemos: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta crucifixión no es física, es espiritual, es diaria. Es una decisión constante de no dejar que el deseo dicte el ritmo de la vida, de no permitir que el cuerpo exija lo que el alma no necesita, de colocar el apetito bajo el señorío de Cristo, porque solo cuando el cuerpo se alinea, el espíritu se fortalece. Y cuando el espíritu se fortalece, el enemigo pierde autoridad. La glotonería espiritual no es un detalle menor, es una estrategia calculada para debilitar al creyente desde dentro. Pero también es una oportunidad de restauración, una invitación a volver al diseño original, a mirar el alimento como sustento, no como ídolo, a entender que cada decisión, cada plato, cada impulso contenido
Es un acto de guerra espiritual, porque el dominio propio no es represión, es libertad. Y donde hay libertad, el espíritu se manifiesta con poder. El ayuno no es una tradición olvidada ni un ejercicio de esfuerzo humano. Es una herramienta divina, una estrategia del reino que libera, rompe cadenas, aclara la visión y restaura la autoridad espiritual. En un mundo saturado de excesos, el ayuno no solo interrumpe el ciclo de dependencia física, sino que reordena el corazón, reconecta el espíritu y exalta al Señor sobre los deseos de la carne. No hay ayuno verdadero sin rendición, y no hay rendición que no sacuda las estructuras internas donde el enemigo se ha escondido silenciosamente a través del alimento. Desde tiempos antiguos el ayuno fue el camino que Dios usó para preparar a sus siervos. No para privarlos, sino para purificarlos. Moisés subió al monte y ayunó 40 días antes de recibir la ley. Elías caminó con la fuerza del ayuno hasta encontrarse con la voz de Dios. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó. No fue un acto incidental, fue una guerra espiritual. Fue allí, en la ausencia de comida, donde el enemigo intentó tentarlo. Y fue allí donde Jesús venció, no con fuerza física, sino con palabra viva y una voluntad sometida al Padre. En Mateo 6, 16 a 18, Jesús no dijo si ayunas, sino cuando ayunes, dejando claro que este acto era parte del caminar del creyente, no como rito externo, sino como expresión interna de dependencia. El ayuno rompe con la rutina del cuerpo, somete al deseo, desactiva la ansiedad que viene por los hábitos adquiridos y establece una nueva prioridad: buscar a Dios con todo el corazón. En Isaías 58, Dios revela cuál es el ayuno que Él ha escogido: desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. El ayuno, cuando es dirigido por el Espíritu, produce libertad, no solo emocional, no solo espiritual, también física, porque muchos no han podido vencer la atadura alimenticia no por falta de conocimiento, sino por falta de poder espiritual. Y ese poder se activa en el ayuno. Allí se desmantelan patrones, se quiebran ciclos, se derriban fortalezas que han sido edificadas durante años. Lo que parecía una necesidad incuestionable se revela como una adicción. Lo que se asumía como parte del carácter se expone como una cadena. El ayuno ilumina el alma, revela intenciones y permite al Espíritu Santo hacer la cirugía interior que la voluntad no puede lograr por sí sola. Cuando un creyente ayuna con entendimiento, declara que el cuerpo ya no tiene la última palabra, que el plato no es su autoridad, que el paladar no gobierna, que Dios es suficiente, que su voz vale más que cualquier bocado. En Joel 2:12, el Señor llama a su pueblo diciendo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Porque el ayuno verdadero no es ausencia de comida, es presencia intensa de Dios, es hambre por lo eterno, es sed de justicia, es celo por la santidad. El ayuno restaura el altar interior, y cuando el altar es limpiado, el fuego desciende. Cuando el cuerpo se somete, el espíritu se eleva, y cuando el espíritu se fortalece, el enemigo pierde todo acceso. Por eso el ayuno no debe ser una excepción, debe ser una disciplina de guerra, una respuesta al control que el mundo intenta ejercer desde el plato. El alimento ya no puede decidir por ti, el cuerpo ya no puede dictar tu obediencia. El Espíritu Santo debe tener el control. Y en el ayuno, ese gobierno se establece con claridad. La verdadera batalla por el alma no siempre se libra en los grandes eventos ni en las decisiones espectaculares. Muchas veces ocurre en los actos más simples,
en las elecciones diarias, en lo que permitimos entrar en nuestro cuerpo sin cuestionar. Lo que has escuchado no es una advertencia contra alimentos solamente, sino una revelación de cómo el enemigo opera en lo invisible. Porque donde hay descuido, él siembra confusión, y cuando la confusión se normaliza, el propósito se diluye. Por eso este no es un mensaje sobre nutrición, es un llamado urgente a la vigilancia espiritual desde lo cotidiano. El enemigo no teme a los creyentes que oran pero no obedecen, que ayunan pero luego vuelven al plato sin discernimiento. Él tiembla ante aquellos que hacen del cuerpo un instrumento de gloria, del paladar una herramienta de obediencia y de la disciplina una manifestación del reino. La victoria no comienza en lo externo, comienza en la conciencia. Y quien ha despertado ya no puede seguir comiendo como antes, decidiendo como antes, viviendo como antes. Porque ahora entiende que el enemigo no solo se infiltra por la tentación evidente, sino por la distracción que parece inocente. Si Satanás logró usar un simple fruto para quebrar la comunión del hombre con Dios, ¿cuánto más podría lograr con lo que hoy se consume? Sin oración, sin guía, sin santidad. El tiempo de ignorancia ha terminado. Hoy sabes que el plato también puede ser altar o trampa. Que lo que decides en secreto moldea tu fuerza en lo espiritual. Que el cuerpo fue llamado a reflejar al espíritu, no a resistirlo. La transformación comienza con una decisión: no permitir más que lo que Dios no diseñó tenga espacio en lo que Él consagró. Porque cuando el enemigo ya no controla tu plato, tampoco podrá controlar tu destino. Y ese es el principio de una libertad más profunda. Una libertad que no solo se ora, sino que se vive.